Bien, y en el ciclo de entrevistas de la revista Buen Puerto, en este mes de febrero, estamos en contacto con Fulvio Monti, que es el titular del ente administrador del puerto de Villa Constitución. Buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Buen día, Ariel. Todo muy bien, por suerte. La verdad que muy contento, un día que ha sido histórico para nuestra ciudad y para nuestro ente administrador, ¿no? Así es, así es. Sé que estuviste hasta hace un ratito nada más con la apertura de varias obras importantísimas para el puerto y para la región. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se Sí, trata? la verdad que sí, era una promesa de muchos años de nuestra ciudad, una promesa que habían hecho inclusive muchos políticos, de poner a nuestra ciudad de cara al río. En lo discursivo era hermoso, pero en realidad después, al momento de hacer las obras, eso no se había hecho jamás. Yo quiero agradecer personalmente la gestión, el compromiso y el apoyo de nuestro gobernador Omar Perotti, que enseguida cuando presentamos el proyecto nos brindó todo el acompañamiento y hoy se ve reflejado en estas tres importantísimas obras que necesitábamos, en el puerto cabotaje, en la parte que se está reestructurando turísticamente, que son las obras de cloaca, senderos para caminar y la reapertura de un bulevar que atraviesa toda nuestra costa y que bueno, y eso nos va a permitir la circulación de los vicenses y también lugares para estacionar en este lugar que es un ícono de nuestra ciudad y que todos los vicenses lo han elegido como el lugar para venir de dispersión, ¿no? Y que no tenía ningún servicio. Acá, si recuerdan, yo les comenté, el año pasado ya habíamos licitado los espacios, van a venir un polo gastronómico, va a haber restaurantes, va a haber bares y bueno, y va a haber todo un sendero sobre el río para poder caminar, que tenemos mucha fe que eso va a hacer que el turismo de alrededor, el turismo del Departamento de Constitución y de toda la ciudad alrededor elijan a Villa Constitución también como un destino sobre el río para venir a visitar. Importantísimo en la economía de nuestra ciudad. Sí, sí, de acuerdo. Y estas son inversiones del orden provincial, ¿no es cierto? Mirá, estas tres obras que licitamos hoy del orden provincial, pero también estamos haciendo obra desde el ente, ¿no? Nosotros Ujú. veníamos hablando no solamente en lo productivo, sino que también entendemos que había una deuda del ente con la sociedad. Eh, la mayoría de los puertos sabemos, de hecho hay foros en el mundo sobre ciudades puertos, cuando los puertos quedan encerrados en las ciudades, uno tiene que mudar la productividad hacia afuera. Nosotros teníamos serios problemas con el ingreso de camión. Tenemos un puerto cabotaje, para que se dé una idea la gente, una de las terminales que está a 3 cuadras del centro de la ciudad. O sea, hoy ya con la circunvalar y con toda la infraestructura que se está armando para los camiones, para Sindar y para el puerto, ni siquiera van a poder entrar los camiones a la ciudad. Así que era necesario reconvertir esto, pero a la vez no podíamos perder ni trabajo y teníamos que generar algo. Entonces, bueno, se nos ocurrió esta transformación que se viene haciendo, se ha hecho en parte en Puerto Santa Fe, Olivo, vemos esto replicado en un montón de puertos, y bueno, y nosotros hicimos algo similar en la ciudad, sin descuidar, por supuesto, las inversiones productivas y netamente portuarias, ¿no? Que la venimos haciendo desde el primer día de nuestra gestión. Claro, este tema de la vinculación de la ciudad con el puerto es algo que se está dando, como vos decís, a nivel mundial, ¿no? Porque durante mucho tiempo los puertos, y no solamente en Argentina, estuvieron de espaldas a sus comunidades, ¿no? Es como que se concebía como una actividad productiva, si se quiere, pero aparte, separada, lo más lejos posible de la ciudad. Desde hace un tiempo a esta parte se viene avanzando en esta nueva visión y está buenísimo que los puertos argentinos, los puertos de Santa Fe en este caso, avancen en ese sentido, ¿no? Y que integren al vecino, que el vecino tenga la oportunidad de ver su puerto es algo maravilloso, que realmente retrotrae a otros años, porque por ahí cuando nosotros éramos chicos era más común, digamos, ¿no? Pero después hubo una etapa donde estaba tapiado el puerto, ¿no? Exactamente. Bueno, Esa era la realidad. es cierto. Es cierto, parte también por el abandono que sufrieron, ¿no? Durante los 90 muchas de las terminales portuarias y anteriormente también, ¿no? No es por decir un año, pero en ese sentido me parece que se tiene que volver a explicar la ciudad. De hecho, estamos con un plan muy lindo en el cual por tema pandemia se vino retrasando, pero hemos hecho contacto con la gente de educación de la ciudad, donde vamos a volver a traer a los chicos de la primaria para que conozcan el elevador, para que conozcan el puerto, porque Villa Constitución fue fundada por un puerto. Y Claro. es verdad lo que vos decís, esa historia como que quedó en algún momento tapado. Y también la sociedad tiene que entender, porque hay veces que
se fueron haciendo asentamientos alrededor del puerto, que el puerto es un lugar productivo donde se genera un montón de empleo, donde se mueve muchísimo del dinero que ingresa a la ciudad y que hay que convivir, no se pueden Claro, perder fuentes laborales. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que ir recondicionando, mejorando las terminales y bueno, y como bien decías vos, que se vuelva a tener esa convivencia con el ciudadano, porque la verdad que el puerto es hermoso, los trabajos que se hacen acá contra el agua es algo muy lindo y muchas veces la gente no lo sabe y sobre todas las cosas no sabe todo lo que genera el puerto, porque el puerto genera en todos los estatus, desde las empresas, de los grandes empresarios, hasta la gente del SUPA, la gente que está de palero dentro de los barcos, o sea, es muchísimo lo que arrastra la economía local y tenemos que cuidar esa fuente de trabajo y no solamente cuidarlo, sino que ir generando a medida que se puede cada vez más. Nosotros en el caso de perfecto, Villa. Fulvio. Y ahora están en un momento, si se quiere, en el sentido histórico, ¿no? Lo comentábamos hace un rato fuera antes de la entrevista, ¿no? Pero el hecho de que estén embarcando legumbres, de que estén embarcando una producción que es tan cercana a Increíble. la ciudad y al puerto, pero que no se hacía así, es un avance considerable. Contanos cómo hoy mismo están trabajando en ese tema, Sí, ¿no? hoy mismo está trabajando el primer barco. Es histórico por dos razones. Primero, que es la primera vez que se embarca legumbre desde una terminal portuaria en Villa Constitución. Y lo más insólito es que nuestra zona es la productora mayor del país de legumbre. Entonces, realmente es una condición histórica. No por esta embarcación en general, sino por todo lo que viene atrás, porque ya se han comprometido por lo menos 3 barcos más. Hoy se están cargando 15.000 toneladas de arvejas, 15.000 toneladas de arveja, que abre un nuevo mercado. Nosotros normalmente acá la terminal era cargas especiales, maíz rojo, cebada, bueno, y ahora tenemos un producto más que eso lo que genera instantáneamente, como te decía, es mayor cantidad de barcos que van a ingresar, mayor cantidad de trabajo, pero no solamente en la parte portuaria, sino cómo nosotros empezamos a organizar el Departamento de Constitución, cómo empezamos a todos esos pequeños productores del Departamento de Constitución, brindándole una herramienta para poder salir a los mercados internacionales, a competir realmente, porque vos sabés que hoy la competencia es el costo. Y si uno consolida container y tenés que llevarlo en camión, eso hace que los costos sean mucho más grandes y hay mercados que no se pueden entrar. Bueno, dándole la salida hacia el río y poder cargar en barco y que se junten y que puedan hacer exportaciones más grandes, también lo estamos poniendo competitivo para el mundo y también estamos desarrollando algo muy, muy interesante con nuestros productores, que tiene que ver todo con un armado, y vuelvo a insistir, un armado del gobernador que sabe muy bien el trabajo de la producción, que siempre está muy cercano a la generación de empleo. Lo venimos haciendo desde hace 2 años y hoy recién da los primeros frutos. Está muy claro, Fulvio. Recuerdo las últimas veces que hablamos, lo hicimos en torno a la cuestión de la hidrovía, ¿no? Ha cambiado mucho la situación desde nuestra última entrevista al respecto, en el sentido que, bueno, que se terminó la concesión histórica que tenía la empresa Hidrovía, la empresa Yandenuli, el holding de Yandenuli y EMEPA, y pasó a administrarla la Administración General de Puertos, si bien volvió a contratar a las mismas empresas, que son las que están haciendo el tema, pero la cuestión es que la gestión está ahora en manos del Estado en forma temporaria, en principio por un año, y después hay un ente de control y gestión de la vía navegable que es el que está ahora trabajando con los pliegos. ¿Cómo ves toda esa situación? Lo que sabemos que en el río no ha habido grandes cambios, quiero decir, siguió todo funcionando muy bien y eso de por sí ya es valioso, ¿no? Sí, eso es valioso, también creo que en parte es porque no se ha cambiado tampoco mucho, como bien vos decís, se cambió el manejo, pero los actores que siguen actuando son lo mismo. Yo sigo diciendo lo mismo que la otra vez, que hay que tener cuidado en el sentido de que nos demostró esta bajante que lo que se venía haciendo hasta ahora está bien. O sea, yo creo que los actores que estaban trabajando en el dragado y la mantención de hidrovía lo hacían de una manera excelente. Entonces creo que acá va a estar el gran desafío del Estado, es ver cómo puede poner la balanza entre lo que puede ser precio, entre lo que puede ser el desembarque chino en nuestra hidrovía, a lo que veníamos trabajando. Y después en lo concreto de este elemento, esta nueva sede de control, que según dicen va a ser en Rosario también, la importancia de los puertos de Santa Fe, que volvamos a recuperar ese protagonismo que tenemos que tener. Vos sabés que fue una decisión salir del Consejo Portuario Argentino y me parece
que ahora tenemos que replantear. Seguramente el gobernador tiene a las personas que van a participar, pero tener una participación bastante más activa en estas nuevas decisiones que se están tomando con respecto a los puertos, sobre todo por el manejo de la información y sobre todo porque estábamos en un lugar de debate donde se manejaba mucha información, se manejaba todo lo que iba a pasar sobre la hidrovía y nosotros en ese sentido hemos quedado medio lejos del resto. Nos seguimos informando, seguimos participando, somos presidentes de los puertos, no es que somos ajenos, pero son lugares de muchísima importancia y tenemos que tener yo lo creo humildemente, ¿no? Una opinión personal, un rol bastante más activo que creo que lo vamos a tener en los próximos meses. Bueno, sí, en el Comité de Control y Gestión de la Hidrovía, las provincias están representadas y tengo Exacto. entendido que ya mandaron la nominación de quiénes van a ser los que la componen, ¿no? Todavía falta para eso un decreto del Ministerio de Transporte que lo ponga en marcha, ¿no? Porque el ente empezó con la designación de su presidente por ahora, pero ya, según tengo entendido, en los próximos días van a dar a conocer ya la constitución del ente en sí mismo, y ahí están las provincias, y obviamente la provincia de Santa Fe es una de las claves, ¿no? Para entender todo esto, ¿no? Y para que se piense en una hidrovía para los próximos 20 años con quienes han sido sus protagonistas centrales, ¿no? Por supuesto que sí, lo celebro, y bueno, y espero que realmente pongamos énfasis en esto. Lo dije ya en algún otro reportaje que hemos hecho. Yo creo que con esta necesidad que tiene Argentina de asumir y de cumplir con una deuda monstruosa que se ha tomado, me parece que la hidrovía tiene mucho para dar, tenemos mucho para poder brindar, pero bueno, tenemos que entender también la manera y coordinar la manera de poder trabajar junto público y privado. Tenemos que entender que esa simbiosis es fundamental y tenemos que buscar la herramienta para que se haga de la mejor manera. Hay cuestiones que se vienen trabajando hace mucho tiempo y me parece que va a ser difícil poder ponerse de acuerdo, pero bueno, es el camino y coincido plenamente que debía haber un control del Estado, pero bueno, cuidemos también todo lo que se ha armado hasta ahora, ¿no? Hay que controlar, pero hay que seguir generando condiciones para que las empresas sigan trabajando y para que se pueda seguir exportando nuestros granos a todo el mundo. Claro, eso es fundamental, digamos, el hecho de que la Argentina justamente necesita divisas y la mayor producción y exportación de divisas está ahí, está a la orilla de la hidrovía, indica claramente cómo hay que cuidarla, ¿no? Cómo hay que lograr que siga Exactamente. funcionando mejor en todo caso, pero nunca Exacto. menos de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? No, nunca menos de lo que está haciendo hasta ahora, por eso te digo cómo tenemos el desafío de optimizar y más cuando tenemos esto histórico, esta bajante histórica, que es algo que no se puede manejar y que tanto nos viene afectando. Así que en ese sentido, la verdad que al principio había más ruido, la verdad que al principio teníamos realmente miedo de lo que podía pasar y como bien vos dijiste, se fue cambiando y todo siguió en orden. Que eso no es un detalle menor, es un ejemplo a seguir. Así que viene de ahora el desafío de acá, sentarse con las empresas, sentarse que se siente el Estado y ver, como bien decías, cómo mejoramos esto, porque si hay un lugar para generar las divisas necesarias, para poder pagar la deuda y para poder crecer como país, está a la margen del río, no tengo ninguna duda, porque es de los sectores que más tiene para dar, los sectores productivos que más tiene para dar nuestro país. Y finalmente, Fulvio, mencionaste el tema de la bajante. ¿Cómo nos afectó ahí la bajante? Justamente ustedes, antes de que viniera esta bajante, habían hecho el dragado, o sea, los agarró un poco mejor preparados que quizás que otros, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que había noticias que podía venir una gran bajante, se hizo un dragado, estuvo acá la gente de Yandenul con la draga Cabeza de Vaca, una de las más importantes que tiene, que es la máxima que podemos tener nosotros y hemos profundizado nuestro canal de acceso. Sabemos que el problema que hay es que llega un momento que al muelle no se puede, al pie de muelle no se puede dragar más, eso nos ha afectado en la cantidad de carga, ¿no? Acá los buques salían con 35.000 a 40.000 toneladas y hoy como máximo están cargando 23, 25.000 toneladas. Hoy estamos productivos. En algún momento el año pasado llegamos a tener miedo porque ya estaba prácticamente en el límite de lo que es rentable cargar en este puerto. Así que tuvimos unos meses de incertidumbre con el miedo de que sea un puerto que no se puede utilizar.
pero gracias a Dios no fue así, seguimos trabajando, siguen ingresando cada vez más cantidad de buques, no hemos batido un récord histórico de carga justamente por esta bajante, pero porque con la cantidad de buques que ingresaron este año en condiciones normales hubiéramos superado las 700.000 toneladas, y nosotros el año pasado lo hemos cerrado en 420.000, igual es un montón porque durante años trabajó con 150, 180.000, o sea, se viene manteniendo esa alza que hicimos en los primeros años de gestión, y bueno, y con la ilusión ahora con este nuevo mercado que se abre de legumbres, de realmente poder aumentar aún más las cargas que tenemos. Muy bien. Muchísimas gracias, Fulvio Monti, presidente del ente administrador del puerto de Villa Constitución, por esta entrevista para la revista A Buen Puerto. Hasta pronto. Hasta pronto, y no, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre por el espacio. Para mí es un placer poder hablar acá con ustedes. Un abrazo grande. Ahora.